Buenas tardes, su servidor, el maestro Manuel Jesús Ochoa Jiménez, integrante del equipo de diseño del programa de nivelación profesional para docentes en servicio. En esta tarde les presenta el módulo El docente y la investigación educativa correspondiente a la licenciatura en Educación Secundaria 2017. Quisiera empezar diciendo que este programa se articula en función de tres ámbitos: el ámbito de identidad docente, el contenido disciplinar y el ámbito de intervención. Este módulo en particular se ubica en el ámbito de intervención, puesto que conduce al docente a la reflexión sobre su propia práctica a partir de ciertos aprendizajes y competencias que se pretende domine en el abordaje de los contenidos, en el desarrollo de las actividades, y que esos saberes, esas competencias, esos aprendizajes repercutan en la transformación de su hacer. Se parte del principio entonces del papel protagónico que el docente tiene en su práctica docente. Se parte de la idea de que es necesario que el docente reconozca la importancia de su labor, que reconozca la importancia y repercusión que su quehacer tiene en el ámbito social, en el ámbito educativo propiamente, y en el proceso de formación de sus estudiantes. Consideramos que una de las particularidades del módulo es la reflexión que el docente tiene que hacer sobre sí mismo y sobre lo que hace. Esto nos remite a la espiral de indagación que plantea John Eliot, el cual establece cuatro aspectos que son el describir, el informar, el confrontar y el reconstruir. Es decir, el que el docente reflexione en torno al ¿qué hago? En un segundo término, ¿qué significa lo que hago? Y en tercer término, ¿qué hacemos hoy? Para concluir esa espiral de indagación, reflexionando en torno a cómo puedo hacer las cosas de modo distinto. Esto parece ser un proceso simple, un proceso sencillo, pero el hecho de pensar, de reflexionar en torno a sí mismo, en torno a su proceso de conformación como docente y en relación a lo que hace, es un proceso sumamente complicado. El módulo se estructura en 4 bloques. El bloque 1 se denomina el ser docente, un sujeto social en construcción. El bloque 2, la práctica docente como objeto de indagación, un acercamiento desde la perspectiva del docente. El bloque 3, análisis e indagación de su práctica docente a partir de la investigación-acción. Y el bloque 4, la innovación docente como posibilidad de una comunidad de aprendizaje. Como vemos entonces lo que yo anteriormente decía, en el bloque 1, el maestro se reconoce como tal, se reconoce como un sujeto en formación permanente, con saberes, con limitaciones, con complicaciones para ejercer su labor, pero también con posibilidades de aprender de otros. En el bloque 2, ya nos remitimos entonces a su hacer, a la práctica docente, entendiéndola como un objeto de indagación, desde la perspectiva del mismo maestro que en ese espacio se desenvuelve. En el bloque 3, esa práctica docente ahora va a ser intervenida, va a ser reflexionada en función de la investigación-acción, a través de los mecanismos, procesos y herramientas que este enfoque metodológico nos proporciona. Para que en el bloque 4 se piense en la transformación de esa práctica, pero no en solitario, sino como el maestro concebido y entendido como tal, como parte de una comunidad de aprendizaje que esperamos que se logre entender como tal a partir del mismo docente. Hay diversos productos que se generan a lo largo del módulo. Como vimos en la diapositiva anterior,
constituido por 4 bloques. Cada bloque tiene actividades de desarrollo en las que intervienen foros, diversos mapas conceptuales, escritos argumentativos, etc. Y cada uno de los bloques concluye o se cierra con una actividad integradora. En este caso, el bloque 1 se cierra con un ensayo acerca de la constitución del ser docente, acerca de las reflexiones que el maestro ha construido en torno a cómo llegó a ser ese docente que es ahora, qué sujetos, qué procesos y qué contextos han configurado a ese maestro en este siglo XXI. En el bloque 2 tenemos como actividad integradora un mapa conceptual en torno a la relación entre el docente y la investigación educativa. En el bloque 3 tenemos un ensayo en el cual el docente va a abordar los aportes de la investigación-acción a la investigación educativa para transformar la práctica docente. Y cerramos en el bloque 4 con un plan general de acción. Este plan general de acción va a estar orientado por los planteamientos de John Eliot, básicamente, que es un autor que proponemos como central, independientemente de que los facilitadores puedan hacer otro tipo de propuestas y en los foros se puedan enriquecer estos planteamientos con otras lecturas, con otros saberes de los propios maestros en formación. A lo largo del módulo, los maestros van a encontrar recursos, como por ejemplo van a encontrar videos que tienen la particularidad pues de favorecer la motivación, de favorecer la comprensión de ciertas cuestiones que a veces los planteamientos escritos no nos dejan de todo claros, ¿no? Entonces se va a recurrir a videos, se va a recurrir a foros que tienen la finalidad de socializar las reflexiones que el docente realiza, de generar el diálogo entre los integrantes del grupo, de favorecer el enriquecimiento de las perspectivas revisadas con aquello que cada uno de los integrantes del grupo pueda aportar. Vamos a tener diversos textos, vamos a tener también la posibilidad de acercarnos a nuestros compañeros de nuestra institución a través de una entrevista. Vamos a elaborar mapas conceptuales, diagramas del árbol, un poco para poder identificar y darle sentido a situaciones problemáticas que vayamos detectando. Y vamos a hacer, en cada bloque tenemos una actividad que hemos denominado bibliografía comentada. Esto es para favorecer la búsqueda, para favorecer la indagación, para favorecer a la vez el acercamiento de los maestros a otras fuentes a las que puedan ellos tener acceso. La evaluación, bueno, es un proceso continuo, es un proceso permanente a través de esos recursos que mencionaba yo anteriormente. Van a evaluarse no en términos de otorgar una calificación, sino en términos de recibir retroalimentación y enriquecimiento, y las actividades integradoras tienen un valor del 25% para la evaluación del módulo en su conjunto. Estas actividades integradoras se evalúan, se valoran a través de una rúbrica. En particular, en el bloque 1, denominado el ser docente, un sujeto social en construcción, se pretende que el maestro genere, reflexione en torno a sí mismo y se reconozca como un sujeto protagónico del proceso educativo. Pero también se reconozca como un sujeto no aislado, sino un sujeto en interacción con otros, un sujeto que enriquece la práctica de los otros, pero que a la vez recibe experiencias y saberes de los demás que comparten ese espacio de trabajo. Y decía yo, que se entienda como un protagonista directo de una práctica pedagógica socialmente construida en un espacio
específico, con ciertas particularidades, con ciertas ventajas, con ciertas virtudes, con ciertas condiciones que favorecen el actuar de los maestros, pero también con ciertas limitaciones, con ciertas complicaciones. Y también que el maestro entienda que tiene un compromiso social como educador, que es el acompañamiento y que es la formación de adolescentes en formación permanente. Un elemento básico de esta propuesta curricular del programa de nivelación y en particular de la licenciatura en educación secundaria es que se proponen ejes problematizadores que tienen la particularidad o tienen la función de servir como hilos conductores de la reflexión y de las actividades a lo largo de los módulos. En cada bloque se definieron determinados ejes problematizadores que favorezcan la reflexión tanto individual como colectiva. Y en este caso, en el bloque 1, tenemos 3 ejes problematizadores. Cómo favorecer en el docente la posibilidad de reconocerse como agente protagónico de su práctica educativa y a su vez con la capacidad de innovar su relación pedagógica con los contenidos y los estudiantes. Este eje entonces pretende la reflexión, pretende la indagación en torno a sí mismo, un ejercicio introspectivo. El segundo eje es cuál es el papel del profesor en el proceso educativo en el siglo XXI. En este eje se pretende que el docente reflexione en torno a lo que la sociedad actual espera de él, en torno a lo que sus alumnos de esta sociedad tecnologizada, de esta sociedad del conocimiento, esperan que le aporte. El tercer eje problematizador del bloque es cómo los saberes y experiencias del profesor intervienen en el proceso educativo. Es decir, cómo el profesor con esos saberes y experiencias que porta le da cierta connotación, le da cierto color, cierta particularidad a esa práctica que él realiza. Los contenidos son 2 en este bloque 1, la constitución del ser maestro y saberes y experiencias docentes. En el bloque 2, la práctica docente como objeto de indagación, un acercamiento desde la perspectiva del docente, se pretende que el maestro reconozca, se acerque a su práctica, identifique en ella las dificultades, identifique en ella lo que está haciendo bien desde su punto de vista, las complicaciones que está enfrentando y que reconozca que la práctica docente es una práctica social en relación directa con sus estudiantes, con sus compañeros de trabajo, pero con la sociedad circundante. Que la reconozca también como una práctica incierta y compleja. Incierta en el sentido de que presenta cada día situaciones específicas que requieren de él capacidad de innovar, capacidad de adaptarse a esas circunstancias inesperadas. Y compleja porque, bueno, se encuentra en un espacio específico, sujetos diferentes, con trayectorias diferentes, con inquietudes y expectativas también diversas. En este bloque también se espera que el maestro identifique situaciones problemáticas de la práctica docente y que diseñe un esquema metodológico para analizar de ese conjunto de problemáticas aquella que considere ser prioritaria, pertinente y viable. Tenemos en este bloque solamente 2 ejes problematizadores: cómo conseguir y motivar la reconstrucción del saber pedagógico del docente, es decir, cómo podemos incentivar al docente, motivar al docente para que ponga en duda sus propios saberes, para que los considere como saberes que pueden ser sujetos de modificación, que pueden ser sujetos de enriquecimiento desde la perspectiva de la teoría, pero también desde la óptica de la práctica. El segundo eje es qué estrategias pueden orientar al colectivo docente en el proceso de reflexión, análisis e intervención pedagógica, didáctica
o gestiva. Y aquí es donde ya entramos con John Elliott, con los planteamientos que realiza desde esa perspectiva de la investigación-acción, nos propone, nos sugiere ciertos procesos, ciertos mecanismos, ciertas prácticas, ciertos instrumentos que el docente tiene que valorar en función o a la luz de las particularidades de su contexto. Y el contenido es entender la práctica docente como objeto de transformación y trabajar en torno a esa idea a partir de ciertos documentos, ciertos textos que se le proporcionan. En el bloque 3, que se denomina análisis e indagación de su práctica docente a partir de la investigación-acción, aquí es donde ya de lleno entramos a la investigación-acción como enfoque metodológico propuesto por este módulo. Y se pretende que el docente reconozca los elementos centrales de este enfoque metodológico y su pertinencia para la indagación de la práctica docente. Se pretende que considere que la investigación-acción puede ser una herramienta metodológica pertinente para el reconocimiento y transformación de la práctica. Y repito, este enfoque metodológico, a través de los foros y a través de los productos escritos de los estudiantes, puede ser enriquecido con otras perspectivas que tanto el facilitador del módulo como los propios estudiantes consideren pertinentes y viables. Los ejes problematizadores de este tercer módulo son cómo sensibilizar al docente del carácter social de la práctica docente y como tal, con posibilidad de ser transformada a partir de su intervención. Si fue difícil o es difícil en un momento determinado hacer que el docente se cuestione, hacer que el docente haga ese ejercicio de introspección para reconocerse como un sujeto con ciertos saberes, ciertas competencias, pero también con ciertos vacíos y necesidades de formación, es también difícil que el docente comprenda su práctica como un espacio, como un hacer que puede ser modificado y romper con esa actitud, con esa visión de que todo lo que venga hacia la escuela tiene que venir de fuera y no que el docente y se le niega al docente la posibilidad de generar desde sí mismo estrategias que mejoren su práctica. Otro eje problematizador de este bloque es cómo se concreta la relación docencia-investigación en situaciones de la práctica docente real y contextualizada. A través de este eje se recupera una polémica ya de muchos años en torno a la relación entre docencia e investigación y se pretende que se reflexione desde el docente en situaciones reales, en situaciones específicas de su propio contexto, la posibilidad de que realice investigación de su propia práctica. El tercer eje problematizador es qué visión de mundo, intenciones y procesos caracterizan a la investigación-acción. Volvemos a la investigación-acción como el enfoque metodológico propuesto y que se reflexione en torno a las particularidades del mismo y las posibilidades de ser recuperado para mejorar la práctica del maestro. Y por último, el cuarto eje problematizador del tercer bloque es cómo y por qué esta metodología propone o puede responder a las necesidades de transformación e innovación de la práctica docente. Entonces, a partir del acercamiento que se haga a la investigación-acción, el maestro, el docente en formación, puede identificar las posibilidades que este enfoque metodológico tiene para innovar la práctica docente. Los contenidos que tenemos en este tercer bloque son dos: la investigación educativa y su importancia en el trabajo docente, y la investigación-acción como metodología para investigar la práctica educativa.
En el bloque 4, que es uno de los más complejos también, es la innovación docente como posibilidad de una comunidad de aprendizaje. Se pretende que el maestro recupere los saberes teóricos y experienciales que se han revisado en los 3 bloques anteriores, pero aquellos que también haya él recuperado a través de esos foros, a través de las diversas actividades. Se pretende que en este 4.º bloque se encuentre en concreción y que esos saberes se reflejen en un plan general de acción que propone Elliott, en el que considerarán sus condiciones profesionales e institucionales para diseñar la ruta metodológica del proceso investigativo para abordar el problema identificado en los 2 bloques anteriores. El eje problematizador de este 4.º bloque es cómo conducir un proceso de investigación desde el aula y la escuela, gestado y desarrollado por los propios docentes. Aquí entonces ya tenemos o pretendemos tener en este 4.º bloque a un docente convencido o a un docente al menos informado de que es un sujeto que puede intervenir en su propia práctica, pero también convencido de que va a ser difícil que lo haga en solitario, que necesita compartir con otros y colaborar con otros. Y entonces se está pensando en la necesidad de que la escuela, la comunidad escolar, los profesores, inicien la conformación de una comunidad de aprendizaje. Los contenidos son 2, la gestión de proyectos de investigación e innovación educativa y la escuela como organización de aprendizaje. Bueno, recapitulando entonces, en este módulo, el docente y la investigación educativa, se van a abordar diversos documentos que nos van a llevar a la discusión a la reflexión del maestro sobre sí mismo, nos van a llevar a la polémica entre la investigación y la docencia, nos van a llevar al encuentro con los diferentes enfoques metodológicos que han sido propuestos para analizar la práctica social y en particular la práctica educativa, y en particular nos van a acercar a la investigación-acción como una propuesta metodológica considerada pertinente. Vamos al estar el módulo inserto en el ámbito de intervención, no se puede quedar solamente como una revisión teórica, sino tenemos la necesidad de que el docente aparta de su práctica y vuelva a ella para modificarla. Y va a aplicar en su centro de trabajo entrevistas para identificar situaciones problemáticas, va a reflexionar sobre ese conjunto de situaciones problemáticas, a través de un foro las va a socializar y se van a formar equipos de trabajo para ver qué problemáticas son más recurrentes, más significativas en ciertos espacios, va a seleccionar alguna, va a generar un plan de acción un plan general de acción para encauzar la intervención y va a acercarse a sus compañeros de centro de trabajo para tratar de darle concreción a esa propuesta que él realice. En conclusión, ese es el módulo que les presento y bueno, ahora esperaríamos algunas inquietudes, algunas preguntas que los que nos están acompañando pudieran plantear para enriquecer esta presentación. Les agradezco su atención y quedo a disposición de ustedes.
alguna pregunta les quedan por... Bueno, si hay alguna pregunta, alguna intervención y podamos intervenir para dialogar, adelante. Creo que bueno, hay una intervención ahí de que tienen una alumna de la unidad 283, de que tienen una alumna que dice que no le ha llegado el correo de la matrícula. La maestra Xochitl nos explicaba en la mañana que habría que revisar el spam, que habría que checar que el correo esté bien escrito, posiblemente hubo ahí alguna complicación y por eso no se le ha podido enviar la matrícula. La unidad 121 pregunta de que si es posible iniciar el curso a partir de experiencias de aprendizaje negativas. Yo creo que sería como un poco limitar la posibilidad de que el docente indague de manera más amplia y encuentre que la práctica que él realiza y que realizan sus compañeros es rica en situaciones no solamente negativas, es decir, ellos tienen limitaciones, sí, pero que también es un espacio que tiene amplias posibilidades y que hay muchas cosas que nuestros compañeros maestros de secundaria en particular, por tratarse de ese nivel de esta licenciatura, realizan día a día. Entonces yo considero que tendría que abrirse la posibilidad de que el maestro se acerque a su práctica desde diversas visiones para identificar esas cuestiones negativas o limitaciones que tienen su quehacer, pero también a su vez que puede identificar aquello que ha favorecido ciertos niveles de logro de su institución. Esperemos algún otro comentario.
Bueno, pues entonces, gracias por su atención. Nos despedimos y con esto concluimos la presentación de este módulo. Gracias.